Gusto saludarle. Bien, igual que hemos estado. Oye, primero que todo, darle las gracias por la invitación, por recibirnos en este lugar. Yo tengo hartas ganas de saber dónde estamos, porque yo dije vamos a ir a las trincheras, pero este lugar, ¿cómo se llama? Este lugar se llama, pertenece a la trinchera, pero en el sector Las Lomas. Esto es Las Lomas ya. Sí, pertenece a la comuna de Curepto. Ah, perfecto. Ustedes están más ligados a Curepto que a Constitución en este caso. Sí. Buenísimo. Oiga, ¿y cómo es la vida acá? Pues? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo se comporta eso? ¿Queda agüita? Sí, hay agüita. Hay harta agüita aquí. ¿Todavía sí? Sí, porque sacamos agüita de pozo. ¿Ya? Entonces tenemos ¿Y bastante. pese a la altura igual tienen? Sí, Ya. igual tenemos. ¿Y el clima para las plantas y eso a lo que se dedican? El clima ideal aquí. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Cuéntenos a qué se dedican ustedes. Nosotros nos dedicamos a las plantas, ¿Ya? cactus, suculentas, flores. También vendemos pepinos de fruta. Oiga, y ustedes se dedican entonces como a propagar plantas ornamentales más que otra cosa, pero igual cultivan o tienen otro tipo de plantas como de hortalizas y eso, frutales. Sí, también tenemos plantitas, arbolitos frutales. Ya, buenísimo. Oiga, ¿y usted nos permitiría ir a conocer el espacio donde Sí. cultivan? Ya pues, vamos. No hay problema, vamos nomás. Vamos a sacar la mascarilla, ¿cierto? Para cosa de poder conversar bien, pero manteniendo la distancia, por seguridad. Estábamos recién conversando y yo te preguntaba acerca de la técnica que usan para propagar y tú me decías que hay un sector en el que tienen las plantas madre, ¿cierto? Sí. Y de ahí van saliendo los hijitos. Oye, Fátima, una consulta. ¿Y dónde aprendieron ustedes a hacer esta vega de propagar plantas? Bueno, nosotros aprendimos intentando, pues, Ya. se puede decir inventando. Ya. Se nos ocurría inventar y hasta que nos resultó y empezaron a dar raíces y ahí la empezamos a propagar. Porque todas las plantas igual tienen su método, po. Tienen su tiempo. ¿Cuál es la que más cuesta? Pues lo que más cuesta son a ver, ¿cuál vendría siendo como la lavanda, esas plantas así, Ya. ¿Cómo propagan las lavandas? por semillita. Por semilla. Sí, Ah, se demora más el crecimiento. ya, perfecto. Porque también se puede propagar por esqueje, no como por patilla. Sí, también se puede. Perfecto. Y cuéntanos un poco qué tienen acá, así como al ojo, qué plantas encontramos. Tenemos cactus, suculentas, cipreses, papayo. Perfecto. Sí. Limones. Perfecto. Eso es más o menos lo que se da en este tiempo. Ustedes Sí. todo el año tienen... Cactus y suculentas, cipreses, todo el año pasamos como con plantitas. Perfecto. Y aparte de lo que vemos acá, que son cactus, suculentas, papayos y todo eso, ¿ustedes cultivan otras cosas como como más hortalizas y eso? Sí. Ya. ¿Y eso es para comercializar? Sí. ¿Sí? O para la venta, pero también para comer, me Para imagino. comer para el gasto, sí, para el gasto y para la venta. Ya, buenísimo. Lechuga, repollo, Pepino de fruta. cilantro. Sí, eso estaba viendo, se les da muy bien acá los papayos y los pepinos de fruta. Ya vamos a conocer el huertito de los pepinos, desde ahí vamos a ir a recorrerlo en un ratito. Ya. Y a ver si podemos ahora entrar y nos invitan al invernadero a ver las suculentas, ¿vale? Ya. Vamos. Bien, estábamos conversando acerca de este hermoso lugar. Yo de verdad que estoy maravillado con la cantidad de plantas que tienen. Le estaba justamente preguntando cómo era esto de la propagación, pero también quisiéramos saber cómo va esto. Estaban justamente hablando, ¿qué hacen con las plantitas al final? Ustedes comercializan plantas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Usted me estaba contando una historia bien bonita. De primero yo, harto años atrás, comencé a plantar de un todo. Lechuga, repollo, tomate, cebolla, flores. Y todo lo regalaba. Ujú. Todo lo regalaba y hasta que llegó un punto dije yo, ¿por qué no? Ahora que tengo más necesidad, ¿por qué no vendo mis cosas? Ujú. Y me puse a vender.
Perfecto. ¿Y Bien. cómo ha ido esa experiencia de vender? Y yo bien, sí. ¿Sí? Bien, gracias a Dios. Sí. Porque ha ido creciendo, me Sí, imagino, po. sí, Yo creciendo. lo que me imagino que era un invernadero chiquitito y fue creciendo, Sí. creciendo. De primero comencé con un chiquitito que tengo allí. Ya, Y después ya lo hemos ido agrandando aquí con la hija. perfecto. ¿Y cuál es la proyección? ¿Crecer un poquito más o no? ¿O estamos bien hasta ahí? Yo creo que hasta el momento estamos bien. Más adelante puede que crezcamos otro poquitito. Perfecto. Porque además, mientras más grande el espacio, más pega. Sí. Más trabajo, ¿No? sí. ¿Cómo es la pega acá? Dura. ¿Sí? Dura. Para tener esta hermosura de plantas, me imagino que es de tempranito hasta tarde, Sí. ¿o no? Todo el día aquí estamos con mi hija y con mi esposo también que lo ayuda. Ya, perfecto. Gracias a Dios y la Virgen hemos salido adelante. Y entre con lo que todos tenemos. los espacios, porque además afuera tienen árboles, veo yo duraznos, vi papaya, Sí. todo tiene un cuidado. Manzano también tengo. Ya. Y cada cosa hay que cuidarla, hay épocas de poda, hay épocas en que hay que hacer Sí. labranza, fertilizar y todo eso. ¿Y la vida por acá en las lomas, cómo es? Tranquila. ¿Sí? No Sí. molesta a nadie. Nadie. No, tranquila la vida. Me imagino. Oiga, y todo este huertito y todas estas plantas que ustedes hacen, ¿da para vivir? Hasta el momento sí se Hasta el puede. momento. Hay Ya. días Qué que pésimo. sí, pero hay Ya. días mejor. Bueno, ahora con contexto también, ¿cierto? Sí. Que ha sido bien extraño estos últimos años, pero me imagino que ya se arreglará, ¿no? Lo que quisiera saber yo es dónde ustedes comercializan, pues cómo los ubicamos. Si un día quisiera alguien que nos está viendo en esta cápsula, decir, oye, me gustaría ir a visitarlos, por ejemplo, ¿se puede venir para acá? Sí, ¿Sí? sí, nos pueden venir a ver acá. ¿Y cómo los encontramos? ¿Tienen alguna página, algún Sí, Facebook? tenemos un Facebook que dice Pilar Vergara y los pueden encontrar Floreciendo en el Paraíso también, en la misma página en Facebook. Que era cómo fertilizan, porque me llamaba la atención que todas las plantas son muy grandes, muy robustas, muy gorditas. Entonces yo te estaba preguntando si compraban fertilizantes y me dicen que no. ¿Con qué fertilizan? Con pura tierra de hoja. por aquí, tierra de hoja, Ya. guano de animales. Perfecto. Bueno, Sí. caballo, bonito de gallina. De gallina, todo mezcladito. Todo mezcladito y lo revolvemos todo junto. Hacemos montonamos y después lo revolvemos a pala, así, con pala. Y ahí lo dejamos unos días y le ponemos un líquido porque mate los bichos. ¿Ya? Y ahí después llenamos los maceteros y plantamos las plantas con esta tierra. O sea que es verdad que el guano es el mejor fertilizante que hay. Hay que ponerle bueno. Qué bueno. Me gustó mucho. Yo quería darle las gracias por recibirnos, ya, por poder estar y conocer este espacio. Las invitaciones ya las hicimos y todo. Felicitarlas por lo que hacen. Entendemos que es una pega, pero tremenda la que ustedes hacen. Y bueno, el espíritu de este programa es justamente mostrar cómo vive la gente en el campo, la que se dedica, la que finalmente lleva los alimentos, lleva las plantitas. Así que si ven a nuestras amigas en Constitución, Fátima, señora Pilar, ya saben y conocen toda la realidad que hay detrás de ese cactus que usted está comprando. Así que nada más que decir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir a visitarlo, ayudarlo. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, yo para despedir el programa nada más que contarle a los amigos que la realidad que se vive acá en el campo es esta, es así de cruda en algunas épocas, mucho pero, esfuerzo. pero además es muy, justamente como dice usted, Con mucho esfuerzo. muy esforzada, Muy esforzada. pero además tiene el esfuerzo trae todo esto, estas cosas maravillosas que podemos ver. Así que dejarlos invitados para la siguiente cápsula, que va a ser desde otro lugar, desde otro huerto. Esto es Planta Algo en tu Casa. Chao.